Setsu era un emo need con poderes extraordinarios, quien después de ser transportado a otro mundo por segunda vez, decide ocultar sus habilidades para poder revivir cada tropa isekai con sus compañeros de clase atractivos. Sin embargo, su plan se arruina porque el continente está en guerra, arruinando sus planes de construir un harem. Era el final del día escolar, y Setsu estaba sentado en su mesa mirando por la ventana, hasta que una chica llamada Yui vino a hablar con él. Él le dijo que dejara de ser tan amable con él para que los otros estudiantes no empezaran a difundir rumores sobre ellos. Sin embargo, Yui dijo que no le importaba porque eran amigos de la infancia. Setsu trató de hacerla entrar en razón, pero ella lo ignoró y tocó su cabello, diciendo que había crecido demasiado y lo hacía parecer un aspirante a delincuente. Yui se ofreció a cortarlo tal como lo hacía cuando eran más jóvenes, y él aceptó. Después miró por la ventana y se preguntó cómo era el otro mundo. Haciendo. Justo entonces, todo se envolvió en oscuridad y un gran círculo mágico resplandeciente apareció en el centro del aula. Mientras los otros estudiantes estaban alterados por la situación, Setsu sonrió justo cuando fueron envueltos en la luz. Pronto se encontraron en un campo abierto y mientras los otros se preguntaban dónde estaban, Setsu reconoció el lugar y no pudo ocultar su alegría. Sin embargo, esta fue efímera cuando notaron que un grupo de hombres armados, no identificados, se dirigía hacia ellos, y por sus apariencias, Setsu se dio cuenta de que eran usuarios de magia. Los otros estudiantes huyeron aterrorizados y Yui, que pensaba que era la protagonista principal, abrazó a Setsu, tratando de usar su cuerpo como escudo para protegerlo. Sin embargo, Setsu ni siquiera parpadeó cuando usó su dedo para detener el arma y hacer volar al hombre. Yui lo soltó, así que él la llevó corriendo hacia los demás. Yui miró sus manos unidas y sintió mariposas, pero cuando levantó la vista, llamó la atención de Setsu hacia el ejército que se acercaba. En este punto, los estudiantes habían dejado de correr y el ejército pasó corriendo junto a ellos y atacó a los hombres armados, a quienes se referían como demonios. Mientras se escondía con los otros estudiantes, Setsu se preguntaba por qué la guerra con los demonios seguía ocurriendo, pero de repente sintió una aura extraña que lo hizo preguntarse si la magia en los demonios era una maldición. Mientras se agarraba el pecho, una caballera de cabello azul se acercó a ellos a caballo y les dijo que se pusieran a salvo, ya que el campo de batalla no era lugar para ellos. Ella fue acompañada por un hombre rubio y junto con otros soldados, cargaron hacia la batalla y derrotaron al enemigo. Después de la batalla, los estudiantes fueron presentados al rey que les dio la bienvenida al reino de Destinia y les informó que eran héroes convocados para defenderlos. Él dijo que el reino estaba en guerra con demonios y al igual que hace 5 años, héroes fueron traídos para salvarlos. Él afirmó que era el destino, pero los estudiantes se veían confundidos. Entonces, la princesa explicó que durante la guerra hace 5 años, un héroe había sido invocado desde otro mundo y logró traer paz a su mundo. Ella les dijo que entendía su confusión, pero les rogó que ayudaran a salvar su reino, lo que hizo que los estudiantes se preguntaran si la mujer delirante pensaba que eran la Liga de la Justicia. Sin embargo, como serían expulsados del palacio, no tuvieron más opción que aceptar, y al salir de la sala del trono, Setsu le prometió a Yui que la mantendría a salvo. Al día siguiente, los estudiantes comenzaron su entrenamiento para convertirse en héroes, y cuando intentaron usar magia, Yui fue la única que logró usar fuego. Setsu los observó desde la distancia y quedó impresionado con sus habilidades, pero decidió explorar los terrenos del castillo cuando se encontró con la chica de cabello azul. Él la llamó Elka y ella preguntó por qué él estaba siendo tan formal con ella a pesar de que ella era su oficial superior, pero Setsu sonrió y le dijo que no le importaba un carajo su título y dijo que se suponía que debía dirigirse a él con respeto. Elka afirmó que su actitud arrogante le recordaba a un héroe que conoció hace 5 años, pero le dijo que regresara a su entrenamiento o tendría que obligarlo a hacerlo. Luego la desafió a que hiciera su mejor esfuerzo, por lo que Elka sacó su espada de entrenamiento de madera y trató de atacarlo, pero él se movió hacia un lado. Mientras ella caía hacia adelante, él le golpeó las tortas de arroz, lo que hizo que la caballera se moviera con placer y cayera a sus pies mientras ella lo recibía. Volvió, le pidió que se levantara, pero ella se ofreció a hacer su silla en su lugar y mientras se sentaba sobre ella, le preguntó si había bajado de peso. Él responde diciendo que su nuevo cuerpo estaba construido de manera diferente y la llamó una extraña por poder notar eso. Elka dijo que le daba placer servirle de cualquier manera que importara, y mientras hablaba, el caballero de cabello rubio se acercó a ellos y le preguntó a la chica loca qué estaba haciendo. Elka le dijo al caballero, a quien se refería como Glain, que la persona sentada en ella era Setsu, y él le creyó porque Elka no se comportaría así con nadie más que con Setsu. Emocionados, Glain y Elka corrieron a la sala de pociones de Thea para informarle del regreso de Setsu, pero ella ya sabía que había vuelto porque había sentido su magia. Dentro de la habitación, Glain notó la expresión de Setsu y preguntó cuál era el problema, pero Thea se dio cuenta rápidamente de que tenía que ver con la guerra contra los demonios, lo cual él reconoció. Luego Elka le dijo que también tenían preguntas para él y sugirió que fueran a otro lugar a hablar.
Fueron a las murallas del castillo y allí Elka le preguntó a Setsu cómo logró regresar, pero antes de que pudiera responder, Glain preguntó por qué parecía un baterista gótico y por qué desapareció justo después de la batalla con Toma. Setsu afirmó que no tenía idea de lo que sucedió y mientras hablaba recordó su pelea con Toma que ocurrió justo donde estaban parados. Setsu luego les dijo que había renacido en un mundo diferente con todos sus recuerdos y poder mágico intactos. Además, agregó que no tenía idea de cómo él y toda su clase fueron convocados, lo que hizo que Elka dijera que no parecía una coincidencia que aparecieran justo cuando las guerras comenzaron de nuevo. Setsu luego preguntó qué le había pasado a Toma, diciendo que él podría ser la persona detrás de la guerra. Tea preguntó si los demonios estaban siendo controlados por una maldición y Setsu dijo que lo sentía en su magia. Agregó que la única persona capaz de hacer algo así era Toma. Entonces, Elka explicó que habían buscado a Toma de la misma manera que lo habían buscado a él, pero no había pruebas para demostrar que estaba vivo o muerto. Tea entonces teorizó que si Setsu estaba vivo, lo más probable era que Toma también lo estuviera. En ese momento, un soldado corrió hacia ellos para informar a Glain que el rey requería su presencia, así que se fue. En la sala del trono, el rey declaró la guerra a los demonios, pero Glain objetó diciendo que necesitaban ejercer paciencia porque el emisario que enviaron al continente demonio no había enviado noticias. Agregó que no podían ir a ciegas porque no tenían idea de lo que estaba pasando, pero la princesa argumentó que los demonios los habían atacado. Injustificado. Ella dijo que los nuevos héroes que estaban siendo convocados en el momento de la invasión significaban que la justicia estaba de su lado. El rey luego dijo que nunca deberían haber escuchado las palabras de los héroes hace 5 años y haber hecho las paces con los demonios. En algún momento de esa noche, Yui estaba practicando su magia cuando Setsu se acercó a ella. Él le dijo que había visto sus intentos más temprano ese día y le dijo que tenía un talento para la magia. Yui se sintió tímida e intentó restarle importancia, pero de repente se puso seria, lo que hizo que Setsu preguntara cuál era el problema. Yui preguntó si todo su entrenamiento era para lastimar a alguien y preguntó por qué alguien iría a la guerra, pero Setsu no respondió a su pregunta. Al ver que no obtendría una respuesta, Yui prometió entrenarla para que pudiera protegerlo. Más tarde esa noche, Setsu y sus amigos se reunieron nuevamente en la muralla del castillo, y Glain le informó que logró ganar tiempo con la excusa de que los héroes necesitaban más entrenamiento, pero dijo que no había forma de detener la guerra inminente. Setsu le dijo que estaba bien y anunció que iba a salir solo para detener la guerra. Sus amigos insistieron en acompañarlo, pero Setsu se negó, diciendo que si Toma estaba detrás de todos los problemas, necesitaban quedarse para proteger el reino cuando llegara el momento. Elka intentó discutir, pero él le recordó que eran sus guardias y tenían que hacer lo que él les decía. Al día siguiente, Setsu y sus amigos se colaron en el castillo usando un hechizo de invisibilidad, pero se dieron cuenta de que el palacio estaba lleno de guardias, y eso podría obstaculizar su misión, así que Elka se ofreció a ir adelante. La situación le recordó a Setsu los días de exploración de mazmorras, y justo cuando Tea comentó cómo Elka siempre usaba la violencia para resolver las cosas, la escucharon dejar inconsciente a un guardia. Se encontraron con ella y Gelin metió al hombre en una caja fuera del almacén para que nadie lo encontrara. Elka logró abrir la puerta y, cuando entraron, Setsu tomó su espada, Kuromaru. Pronto escucharon las voces de algunos guardias afuera y se dieron cuenta de que el guardia había sido descubierto, lo que llevó a que el castillo fuera cerrado. Glain se ofreció a ganar tiempo para que Setsu pudiera escapar, y Tea se ofreció a ayudar, mientras le decía a Elka que fuera con Setsu porque solo llamaría la atención sobre ellos. Elka intentó discutir, pero Setsu la llevó consigo, diciendo que tendría su oportunidad cuando necesitaran los servicios de un payaso. Fuera de las puertas del castillo, Elka prometió ganar tiempo hasta que Setsu regresara, y justo cuando estaban hablando, Yui corrió hacia ellos. Ella preguntó a dónde iba, así que él explicó que esta era la segunda vez que había sido convocado a este mundo, y por eso tenía que encontrarse con un viejo amigo para poder terminar la guerra. Como una novia pegajosa, Yui le dijo que la llevara con él, pero Setsu le dijo que no necesitaba su trasero débil retrasándolo. Yui le dijo que lo entendía y le pidió que cerrara los ojos, así que se puso rojo pensando que iba a recibir un beso, pero en cambio ella usó su magia para cortarle el cabello. Él estaba impresionado de que ella pudiera usar tanto magia de viento como de fuego, y Yui prometió hacerse más fuerte para poder protegerlo. Setsu luego se despidió de las chicas y partió en su viaje para salvar el reino. En otro lugar, una joven llamada Ruri miraba mientras su abuelo discutía con un cliente sobre la venta de una joya. Ruri fue hacia él y le preguntó si el cliente era un problema y su abuelo dijo que lo era. El cliente no podía creer que el viejo lo hubiera llamado así, pero lo dejó pasar y preguntó cuánto tomaría por las joyas de nuevo. Sin embargo, el anciano le dijo que su calderilla no servía y que incluso si vaciaba su cuenta bancaria, nunca podría pagarlo. Mientras el anciano hablaba, el cliente dejó caer una bolsa de monedas de oro sobre la mesa, y el viejo avaro inmediatamente le vendió el artículo.
Cuando el cliente se fue, Rory le preguntó a su abuelo por qué aceptó vender la joyería después de haber dicho que el orgullo lo era todo para un artesano. Entonces su abuelo explicó que el orgullo era realmente todo para ellos. Pero cuando se trataba de dinero, uno tenía que sacar su cangrejo rico interior porque el dinero lo era todo. Años después, Rory acababa de enterrar a su abuelo antes de emprender un viaje para entregar su última obra a un cliente. Esa noche, mientras conducía su carro hacia su destino, fue atacada por un cerdo feo con ojos rojos brillantes. El cerdo volcó el carro y envió tanto a ella como a sus bienes volando. Rory se apresuró a recoger la caja que se cayó de su bolso y se olvidó por completo de que el señor Pixon todavía quería pelear con ella. Cuando finalmente se dio la vuelta, el cerdo estaba cara a cara con ella, y en lugar de salir corriendo gritando, ella estúpidamente intentó razonar con él. No siendo de decir mucho, el señor Pixon gruñó en su cara y trató de comerla, pero antes de que pudiera, Setsu lo cortó. Él preguntó si ella estaba bien, pero Rory le preguntó si quería dinero a cambio de salvarle la vida. Admitió que no tenía dinero, pero le dijo que le pagaría una vez que completara la entrega. «Bienes». Setsu afirmó que no era un héroe independiente, pero ella insistió diciendo que su abuelo le enseñó a pagar todo con dinero. Así que Setsu le tendió la mano para ayudarla a levantarse y le dijo que el anciano era un pedazo de basura. Rory lo miró y recordó al cliente que una vez discutió con su viejo. Notando su mirada, Setsu le preguntó si todo estaba bien, y ella le dijo que sí antes de aceptar su ayuda. Luego preguntó por qué estaba transportando mercancías sin un guardia, y ella admitió que tenía prisa, por lo que no pudo contratar a alguien. Él le dijo que tuviera cuidado, diciendo que el dinero no lo es todo, y cuando intentó irse, ella lo llamó y le preguntó si sería su guardaespaldas. Setsu se negó porque tenía que hacer mandados, pero ella insistió, diciendo que tenía que entregar un paquete importante, así que tuvo piedad de ella y aceptó acompañarla al pueblo más cercano. Pronto llegaron al pueblo portuario, donde Rory le dijo que había contratado un barco para llevarla al continente demoníaco, pero cuando llegaron al barco, el capitán le dijo que no iba allí. Rory estaba impactada, así que Setsu le explicó que con la guerra en curso no había manera de que ella consiguiera un pasaje al continente demoníaco. Ella se negó a rendirse e iba preguntando a cada dueño de barco si la llevarían a su destino, pero cada vez la rechazaban. Cansado de ver su patética demostración, Setsu se levantó de donde había estado sentado para ir hacia ella, pero se detuvo cuando la notó hablando con algunos militares. ¡La policía! Los hombres se presentaron como caballeros de Disetinia y explicaron que estaban realizando inspecciones. Entonces le pidieron que les mostrara sus documentos de identificación. Después de que entregó sus documentos, le pidieron que les mostrara lo que había en su bolso, pero ella se negó, diciendo que era su mercancía valiosa. Uno de los hombres argumentó que si era mercancía, ella no tenía necesidad de ocultarla, mientras que otro anunció que confiscarían la bolsa. Justo cuando estaba a punto de quitársela, Setsu le apartó la mano y preguntó si tenían un permiso para registrarla. Uno de los caballeros preguntó quién era y Setsu dijo que era su guardia, lo que hizo que su líder preguntara por qué un simple aventurero se atrevía a desafiarlos. Amenazaron con sacar su espada, lo que hizo que Setsu sostuviera la suya, diciéndoles que sacaran la suya si tenían el valor. Su pequeña disputa había atraído a una multitud, y la gente no parecía contenta de ver a los caballeros acosando a personas inocentes. La tensión hizo que el líder les ordenara que retrocedieran, pero antes de que se fueran, uno de ellos se dio la vuelta y le advirtió a Setsu que tuviera cuidado como si fuera una película de pandillas. Mientras Setsu se preguntaba cómo Elka y Glim lograban mantener a raya a tontos como esos, Rory saltó sobre él con lágrimas en los ojos mientras le agradecía. Más tarde esa noche, mientras comía, Setsu preguntó qué planeaba hacer ya que no podía encontrar un barco que la llevara al continente demoníaco, así que ella reveló que seguiría buscando, y si resultaba inútil, podría simplemente comprarse un barco entero. Setsu señaló que literalmente era más pobre que una rata de iglesia, así que no había manera de que eso fuera posible. Sin embargo, verla deprimida lo hizo revelar que la dejaría acompañarlo ya que ambos iban en la misma dirección. Esto la emocionó y preguntó cuánto pediría, pero él dijo que su única condición era que ella descansara en una posada por la noche. Ella trató de discutir, pero él se negó a aceptar un no por respuesta, así que terminó aceptando su plan con la condición de que dividieran la cuenta. Más tarde esa noche, cuando fue su turno de bañarse, Rory le entregó su paquete, pidiéndole que se lo guardara. Setsu preguntó si estaba segura de dejarlo con él, y Rory le aseguró que estaba bien, así que abrió la caja para revelar un broche que Setsu reconoció. Ella explicó que era el último trabajo de su abuelo y le dijo que su abuelo era un joyero famoso. Ella dijo que un día alguien vino a pedir que se reparara el broche, y aunque estaba enfermo, su abuelo se aseguró de terminarlo y se lo confió a ella. Rory añadió que, como aprendiz de su abuelo, era su deber entregar el broche, así que cuando Setsu se lo quitó, ella salió y le dijo que no robara su dinero. A solas en la habitación, Setsu abrió la caja y tocó la piedra del broche, que brilló como confirmación de que era el mismo que había encantado hace años.
Mientras dormían esa noche, los caballeros llegaron a la posada buscándolos, y estaba claro que los hombres insignificantes habían venido a ajustar cuentas porque le dijeron al posadero que eran espías del reino demonio. Afortunadamente, Setsu percibió su presencia, y para cuando los guardias entraron en la habitación, ellos ya se estaban escabullendo por las ventanas. Los guardias se sorprendieron y persiguieron a los dos, a quienes siguieron por todo el pueblo hasta que fueron acorralados al borde del mar. Al ver que estaban en problemas, Ruri preguntó si él iba a dividir el mar como Moisés. Los caballeros pronto los alcanzaron y le pidieron a Setsu que se rindiera, pero él los provocó, diciendo que si tenían lo que se necesitaba, deberían venir a atraparlos. Ruri preguntó por qué los estaba provocando, pero él le dijo que era hora de irse y la levantó una vez más. Setsu se volvió hacia el mar y saltó del borde del muro, por lo que Ruri gritó de sorpresa, y estaba segura de que morirían hasta que un dragón marino salió del agua para que Setsu aterrizara sobre él. Él llamó al dragón Levia y se disculpó por llamarla tan tarde, pero prometió explicarlo todo después de que los llevara al continente demoníaco. El dragón soltó un fuerte grito y comenzó a moverse, dejando atrás a los 3 caballeros atónitos. Mientras se movían por el mar, Ruri se dio cuenta de que el dragón era Leviatán, el dios del mar, y se preguntó quién era Setsu para tener tal conexión con el dios del mar. Pronto pudieron ver la costa del continente demoníaco, pero cuando aterrizaron, Setsu emocionado y Ruri preocupada observaron cómo Levia luchaba contra un calamar gigante. Setsu animó a Levia mientras disfrutaba del enfrentamiento de Kaiju, y cuando ella le pidió ayuda, él solo se rió de toda la tinta que el calamar le roció. Cuando la pelea terminó, Levia tomó su forma humana y Setsu la presentó a Ruri. El gran y poderoso dragón le dijo a Ruri que debería sentirse honrada de estar en presencia de un dios antes de girarse hacia Setsu y preguntarle por qué no la había ayudado. Setsu le respondió que creía que lo haría bien por su cuenta y añadió que también estaba emocionado de ver una batalla de Kaiju de cerca. Levia no podía creer su audacia y le dijo que debía tener nervios de acero porque la ignoró durante 5 años solo para llamarla en medio de la noche, la usó como un barco y ahora la dejó para luchar contra un calamar estúpido. Antes de que Setsu pudiera responder, Ruri llamó su atención y preguntó qué querían hacer con el calamar gigante, así que Levia le dijo que Setsu se encargaría de ello. Terminó haciendo calamares fritos con los restos de calamar y mientras comían, Levia señaló las montañas y dijo que allí estaba el castillo del señor demonio. Setsu luego le dijo a Ruri que él también tenía asuntos con la persona a la que se suponía debía entregar el paquete, y Levia dijo que recordaba que Desas mencionó que estaba enviando su broche para que lo arreglaran, lo que hizo que una sorprendida Ruri preguntara cómo Levia conocía a Desas del Sireno. Levia le explicó a Ruri que Desas era la misma reina demonio, lo que sorprendió tanto a Ruri que se puso blanca como el papel. Luego Levia anunció que su trabajo estaba terminado y se levantó para irse, pero Setsu le preguntó si no se uniría a ellos. Quería que se pusieran al día junto con Desas, pero Levi señaló con su tenedor acusándolo de ser desagradecido, a pesar de que había mantenido su promesa de mantener la paz en el mar. Ella estaba molesta porque él solo la veía como un Uber gratis, y el hecho de que trajera a otra mujer con él, pero aún así quisiera que ella tolerara su audacia. Justo cuando Setsu intentó justificar su falta de consideración, sintió un tirón en su camisa. Al darse vuelta, vio a 3 niños demonios, y uno de ellos preguntó si estaban teniendo una pelea de enamorados. Otro le dijo que como hombre tenía que disculparse primero sin importar lo que hubiera pasado, y el último dijo que Setsu era demasiado denso y estúpido para entender a las mujeres. Sentimientos. Cansado de ser regañado por niños pequeños, Setsu les llenó las bocas con aros de calamar. Los niños lo querían tanto que corrían en círculos a su alrededor pidiéndole que hiciera algunos para sus padres. Y para horror de Setsu, Livia les dijo que tenían suficiente calamar, así que haría suficiente para todos. Así que los niños ayudaron a Setsu a llevar el calamar al pueblo mientras cantaban aros de calamar emocionados. Mientras tanto, en el pueblo, los adultos lamentaban su incapacidad para ir a pescar debido al calamar, y para empeorar las cosas, los comerciantes humanos dejaron de venir a suministrar cosas debido a la guerra. Estaban seguros de que se quedarían sin comida porque no podían ir a pescar, así que uno de ellos sugirió que todo el pueblo saliera a luchar contra el calamar. Justo entonces, Setsu los interrumpió y preguntó si podía dejar los restos de su calamar allí, porque lo cocinaría pronto. Los adultos estaban tan sorprendidos de que el calamar monstruoso regresara como comida, que para mostrar su agradecimiento a Livia, organizaron una gran fiesta y la alimentaron con su mejor comida y bebida. Desde su asiento en el escenario, Livia bromeó con Setsu, quien estaba sacando su Anton interior. Gordon. Luego hizo un espectáculo de cortar el calamar antes de echarlo en la olla para cocinarlo. Desde la cima de una colina, el jefe de la guardia personal del señor demonio, Vlad, vio las luces en el pueblo y pensó que estaban siendo atacados por humanos, así que sacó su espada y corrió hacia el pueblo. En el pueblo, Livia se acercó a Ruri, que actuaba como si estuviera borracha, y cuando Livia le preguntó si lo estaba, Ruri le aseguró que solo había bebido zumo. Ruri entonces invitó a Livia a sentarse y charlar con ella, y cuando se sentó, Ruri le preguntó cómo conocía a Setsu.
Livia le contó que durante la guerra, Zetsu intentó cruzar el océano sin permiso, así que ella lo enfrentó, y cuando perdió, él le exigió que lo ayudara a terminar la guerra y la llevó con él por todas partes. Pero la verdadera verdad era que ella había perdido el control, y Zetsu le devolvió un poco de sentido. Cuando Ruri preguntó cómo conocieron al señor demonio, Livia se refirió a Zetsu como el héroe, y fue entonces cuando Ruri se dio cuenta de que había estado viajando con el héroe de Destinia todo el tiempo. Entonces comenzó a ponerse nerviosa mientras se preguntaba por qué había aceptado ser su guardia, así que Livia explicó que Zetsu suele ser modesto y que está segura de que en secreto le gustan las lolis surfistas. Ruri luego dedujo que la razón por la que había menos accidentes en el mar era por Livia, lo cual confirmó diciendo que prometió a Zetsu mantener la paz en el mar. Luego se giró para ver a Zetsu mientras vendía el calamar, y por la forma en que lo miraba, Ruri concluyó que estaba enamorada de Zetsu. Livia lo negó diciendo que no había manera de que un dios se enamorara de un simple humano, y esto era prueba de que no había estado al tanto de Zeus y sus hermanos. Justo entonces, Vlad irrumpió a través de la pared del escenario preguntando si todos estaban bien, pero pronto se dio cuenta de que estaba exagerando. Más tarde, Livia estaba comiendo pescado con Ruri, dormida en su regazo, cuando Vlad se le acercó y se disculpó por su comportamiento irracional anterior. Mientras le hablaba, Zetsu se unió a ellos y le preguntó por qué estaba fuera tan tarde. Entonces Vlad le dijo que estaba buscando a Livia, pero dijo que estaba sorprendido de encontrarla con el héroe desaparecido. Luego les suplicó a ambos que salvaran al señor demonio, lo cual los tomó por sorpresa. Vlad se sentó y explicó que Desas estaba destinado a casarse con un hombre llamado Terran Schneider, quien ha estado intentando ganar el control del reino a través de una maldición. Zetsu afirmó que Desas era lo suficientemente fuerte como para resistir la mayoría de las maldiciones, pero Vlad explicó que Terran había traído un collar poderosamente maldito en lugar de un anillo. Mientras Zetsu se preguntaba qué tipo de maldición era lo suficientemente fuerte como para que ni siquiera Desas pudiera resistirla, Vlad preguntó si estaba al tanto de la guerra que comenzó hace un mes después de que los humanos los atacaran. Cuando notó la cara de sorpresa de Zetsu, le contó que un pueblo costero había sido atacado por soldados con una armadura masiva, e incluso habían dejado la bandera del país atrás. Avanzando más, explicó que el señor demonio había enviado emisarios a la nación humana, pero aún no habían regresado. Entonces Terran aprovechó la oportunidad para proponer una forma de terminar la guerra. Zetsu preguntó si era lo suficientemente poderoso como para detener la guerra, y Vlad dijo que el hombre era increíblemente rico. Zetsu todavía estaba confundido, así que Ruri explicó que Terran era el comerciante más rico del mundo, y el jefe de la compañía comercial Terran. Vlad añadió que Terran tenía todo el control de la riqueza del mundo, y como tanto los humanos como los demonios lo necesitaban para librar una guerra entre continentes, él creía que podía poner fin a la guerra. Zetsu luego preguntó si Desas estaba dispuesto a convertirse en esclavo solo para detener la guerra, y cuando Vlad dijo que sí, lo agarró por el cuello y preguntó si los generales estaban de acuerdo con que su líder se vendiera para salvarlos. Vlad argumentó que estaban dispuestos a luchar hasta el último hombre, pero fue interrumpido por Livia, quien dijo que la razón por la que Desas estaba actuando de manera extraña era porque estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Zetsu de mantener la paz. Luego se levantó y le dijo que la determinación de Desas era la razón por la que tenían que salvarla. Mientras Zetsu y Livia corrían hacia el castillo de Desas, fueron rodeados por monstruos, y mientras Livia los combatía, recordaron que Vlad les había advertido que Terran estaba rodeado de guardias hábiles, y que todos los caminos que llevaban al castillo estaban infestados de monstruos. Le dijo a Zetsu que intentara conservar su poder mágico, así que Livia se ofreció para encargarse de erradicar monstruos, y Vlad les agradeció. Luego Zetsu le dijo a Livia que estaba tomando el camino más corto hacia el castillo, y le preguntó si sus piernas pequeñas de pescado podrían seguir el ritmo, pero Livia le dijo que no la subestimara, así que los dos se pusieron en marcha, corriendo. Después de encargarse de los monstruos, Livia preguntó cuál era su plan de acción, así que Zetsu reveló que el único plan era detener la estúpida boda y golpear a Terran. Livia entonces preguntó cómo podría detener la guerra sin el tipo rico, y Zetsu le dijo que sospechaba que Terran estaba detrás de eso. Explicó que de la misma manera que los demonios creían que los humanos atacaron primero, los humanos creían que los demonios atacaron primero. Dijo que también vio a un grupo de hombres armados atacar Destinia, pero estaba seguro de que un titiritero estaba moviendo los hilos en algún lugar. Añadió que era extraño que mientras ambos lados pensaban que fueron atacados primero, un tipo sospechoso con un collar maldito apareció tratando de vender paz. Livia preguntó si Terran podría ser el cerebro y Zetsu dijo que lo dudaba, pero estaba seguro de que Terran sabía quién era. Su conversación fue pronto interrumpida por algunos monstruos, que Livia derrotó fácilmente, y mientras continuaban su viaje al castillo del señor demonio, ella pensó en cuánto había cambiado su vida desde que conoció a... Hace 20 años, Desas luchó contra Zetsu y perdió, pero en lugar de acabar con ella, le ofreció su amistad y le dio un broche para sellar su amistad. Meses después, Vlad le informó que Zetsu había desaparecido y que ni siquiera el reino de Destinia sabía dónde estaba. Desas se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana.
y al mirar por la ventana se prometió a sí misma mantener la paz entre humanos y demonios. Luego se dirigió a Vlad y le dijo que se asegurara de que el tratado de paz se mantuviera sin importar qué, a lo que él prometió hacerlo. Un mes antes de que Setsu fuera convocada, mientras Desas caminaba por su ciudad con Vlad, el broche que Setsu le había dado en el pasado se rompió de repente. Vlad le dijo que conocía a un joyero experto en Destinia y se ofreció a enviarlo para reparaciones. Días después, en una noche lluviosa, un soldado corrió a la oficina de Desas para informarle que el ejército destiniano los había invadido y que una feroz batalla se libraba fuera de la ciudad. Esto hizo que Vlad cuestionara el tratado de paz, pero Desas le dijo que no sacara conclusiones precipitadas sin conocer toda la verdad. Se volvió hacia los dos demonios a su derecha y les ordenó que fueran al reino Destinia a investigar porque todo le parecía sospechoso. Mientras tanto, en el castillo, Vlad vino a informar a Desas que Terran deseaba hablar con ella, y ella le pidió que lo dejara entrar. Cuando ambos estuvieron sentados, él le dijo que deseaba usar el poder de su compañía de comercio para ayudar a terminar la guerra. Desas preguntó qué quería a cambio, y él dijo que quería que ella se convirtiera en su esposa porque era el soltero más indeseado del mundo, y quería demostrar que aún podía conquistar a una chica muy atractiva. Uno de sus hombres le entregó una caja y la colocó sobre la mesa para revelar un collar sobre el cual jurarían su amor. Los generales de Desas reconocieron que estaba impregnado con una maldición de servidumbre, y Desas preguntó dónde había encontrado un objeto tan poderoso. Sin embargo, Terran explicó que había hecho grandes esfuerzos para conseguirlo en nombre de su amor por ella. Vlad interrumpió la conversación y rogó a Desas que rechazara su plan ridículo, pero ella lo cortó y le dijo a Terran que le diera tiempo para pensarlo. Terminado, Terran le dijo que se tomara su tiempo, pero le recordó que no tenía tiempo de sobra antes de irse. Más tarde, mientras Desas estaba sentada en su oficina reflexionando, Vlad entró y le dijo que no tenía que aceptar la estúpida propuesta de Terran, porque su ejército estaba listo para luchar por ella. Pero Desas dijo que no podía rechazar la oferta porque los beneficiaba. Más tarde esa noche, dentro del carruaje de Terran, le dijo al hombre encapuchado que Desas era muy fácil de engañar. Él dijo que ayudar a sus planes a través de su empresa comercial era una buena idea y que, dado que ahora tenían control sobre el reino demoníaco, no había necesidad de continuar con la guerra. Preguntó si debería retirar a los soldados mágicos, pero el hombre dijo que no tenía que hacerlo. Pero Terran preguntó por qué. Explicó que era la voluntad de su maestro. Llegó el día de la boda y mientras Desas estaba ante el altar frente a Terran, el sacerdote les pidió que intercambiaran sus votos de amor. Luego Terran sacó el collar de la caja y declaró que con el poder de su compañía y el del reino demoníaco traería paz al mundo y pidió a sus aliados que le juraran lealtad a él, el nuevo señor demonio. Él se volvió hacia Desas y le pidió que le jurara su amor eterno, pero ella dudó hasta que vio una imagen de Setsu en su mente. Justo cuando él estaba a punto de colocar el collar en su cuello, Desas deseó poder ver a Setsu una última vez y como respuesta a sus oraciones, Setsu hizo una entrada al estilo Batman por la ventana, haciendo que todos los presentes huyeran de la capilla cuando él aterrizó frente a Desas y le dijo que era su caballero de brillante armadura que había venido a salvarla. El cobarde Terran exigió saber quién era Setsu, pero él solo le dio una mirada mortal que hizo que Terran ordenara a sus guardias atacar. Hicieron lo que se les dijo, pero Livia los sacó usando su magia de agua, y cuando Desas la miró, ella le dijo que el blanco no era su color. Livia se preparó para enfrentarse a Terran, pero él escapó mientras el misterioso hombre encapuchado la atacaba con una habilidad que llamó Golpe Sombra. Livia intentó saltar para esquivarlo, pero él la mantuvo en su lugar y le dijo que ella no era Aquaman, así que debería pelear dentro del océano. Luego intentó apuñalarla con sus sombras, pero Setsu las cortó antes de que la alcanzaran. El hombre lo buscó alrededor, pero no notó que Setsu apareció detrás de él hasta que lo pateó a través de la capilla. Se acercó al hombre, quien se sorprendió al ver a Setsu, pero mencionó que su maestro estaría feliz de recibir tales noticias, e intentó apuñalarlo con sus sombras, pero Setsu las atrapó y las cortó. El tipo saltó en el aire y comenzó a dispararle, pero Setsu los bloqueó y apareció detrás de él antes de darle una patada. Pilar. Setsu preguntó por qué no estaba contraatacando, así que explicó que resolverían sus cuentas después porque tenía que ir a informar a su maestro, y antes de que Setsu pudiera reaccionar, rompió la pared y escapó. Inmediatamente, una emocionada Desas abrazó a Setsu diciendo que lo había extrañado y preguntando por qué se había ido sin ella. Setsu le dijo que era una larga historia, pero que estaba contento de que ella estuviera bien y la abrazó. Livia pronto interrumpió su momento amoroso y señaló a los guardias que había eliminado. Cuando Setsu fue a comprobarlos, desaparecieron, así que Desas señaló que eran soldados mágicos hechos de maldiciones. Setsu entonces notó el collar que Terran había traído y dijo que estaba seguro de que Tomo estaba detrás de todo, mientras lo rompía en pedazos. Desas afirmó que ya sospechaba que Tomo estaba detrás de todo y, como él solo confirmó sus sospechas, lo ayudaría.
Setsu le dijo que le permitiría manejar las cosas en su reino mientras él iba a visitar al rey bestia Regulus, porque no estaba seguro de lo que Tomo había planeado. Entonces Livia preguntó si se iban de inmediato porque estaba cansada de luchar todo el día y no estaba lista para ser usada como nave aún. En ese momento llegaron Ruri y Vlad. Mientras Vlad se quejaba del estado del castillo, Ruri corrió hacia Setsu y le entregó el paquete diciendo que debería ser él quien se lo diera a Desas. Así que Setsu lo tomó y colocó el broche en su lugar adecuado en el cuello de Desas. Más tarde, mientras los demonios limpiaban el desastre causado por la pelea, Desas expresó su deseo de acompañar a Setsu, pero explicó que no podía dejar su reino desatendido. Así que Setsu le aseguró que cuando todo estuviera por encima, la llevaría a donde ella quisiera ir. Sin embargo, un celoso Vlad señaló que la paz no era una excusa para que un gobernante abandonara su reino, y esto hizo que Livia le dijera que empezara a hacer su parte y dejara de dejarle todo a Desas. Luego Ruri anunció que Desas le había dado permiso para abrir una tienda en el reino demoníaco, lo que hizo que Setsu le preguntara a Desas si estaba segura de su decisión. Desas le aseguró que Ruri merecía su tienda porque le había devuelto su valioso broche de manera segura. Vlad luego agradeció a Setsu por su ayuda y prometió acudir en su ayuda si alguna vez necesitaba ayuda. Setsu le agradeció y salió con Livia mientras Desas le decía que se asegurara de volver a ella sano y salvo. En el pasado, un joven Setsu fue presentado a Yui, quien lo invitó a jugar con ella, pero él rechazó diciendo que hacía demasiado calor. Con el tiempo, él se encariñó con ella y los dos pasaron la mayor parte de su tiempo juntos. Un día, de camino a casa desde la escuela, Yui se detuvo frente a un cartel con pósters de una academia de estudio. Entonces le preguntó a Setsu si tenía que asistir a esa escuela para poder asistir a la misma escuela secundaria que él. Setsu no respondió y solo miró el cartel, así que ella lo esquivó y le pidió que se apurara porque tenía que preparar la cena. Cuando llegaron a los escalones de su edificio de apartamentos, Yui se detuvo en la parte inferior y le preguntó a Setsu qué pensaba sobre la declaración que ella hizo antes. Setsu le dijo que renunciara a esos sueños inútiles porque ella no era exactamente la persona más lista, lo que molestó a Yui, así que salió corriendo. Ella finalmente se unió a la academia, pero cuando salieron los resultados del examen de prueba, descubrió que sus esfuerzos no habían valido la pena porque había tenido un mal desempeño. Mientras caminaba a casa esa noche, fue detenida por un grupo de hombres que le aconsejaron que dejara la escuela, diciendo que se divertiría más si pasaba el rato con ellos. La rodearon intentando que ella los acompañara, pero Setsu llegó en ese momento y les dijo que si estaban desesperados por acostarse, podrían comenzar una relación amorosa con sus manos derechas. Cuando Yui reconoció su presencia, los chicos se alejaron y ella le preguntó qué estaba haciendo allí, pero en lugar de responder a su pregunta, Setsu le preguntó cuál era su plan. Él le dijo que los chicos tenían razón y le recomendó que se rindiera porque era incapaz de aprobar los exámenes. Sin embargo, ella le respondió que aunque todos pensaban que era tan tonta como un burro, quería asistir a la misma escuela secundaria que él, y mientras Setsu la veía luchar por contener las lágrimas, le acarició la cabeza y le dijo que, ya que estaba decidida a quedarse a su lado, él la ayudaría. De vuelta en el presente, los estudiantes estaban practicando magia de combate bajo la guía de Elka. Ella notó que Yui lo estaba haciendo muy bien y, como era de esperar, le dio el discurso habitual de validación para hacerla sentir bien. Después del entrenamiento, mientras los demás se retiraban a sus habitaciones, Yui se acercó a Elka y Glein para pedirles un entrenamiento especial. Más tarde esa noche, Elka la llevó a lo alto de los muros del castillo, y mientras observaban la ciudad, Elka explicó que Setsu había creado un mundo pacífico, y mientras hablaban, probablemente él estaba luchando por ellos para mantener esa paz. Añadió que como sus compañeros estaban manteniéndose alerta para poder brindarle la ayuda que necesitara cuando llegara el momento. Yui admitió que, aunque estaba decidida a quedarse al lado de Setsu, era demasiado débil para estar a su altura, así que apuntó su bastón a Elka y las dos comenzaron a pelear. Y cuando Elka retrocedió, reconoció la fuerza de Yui, pero dijo que había algo que le faltaba. Luego llevó a Yui a una alcantarilla infestada de monstruos, que se usaba como campo de entrenamiento final para los soldados. Cuando se detuvieron, un monstruo cocodrilo salió del agua asustando a Yui, pero Elka le recordó que no era ni el momento ni el lugar para actuar como una patética. Débil, Yui se acercó al monstruo con miedo y Elka le dijo que se animara porque era más fuerte de lo que pensaba. Yui entonces usó su bastón para disparar una bola de fuego que lo envolvió en llamas, así que se giró hacia Elka emocionada, pero Elka le dijo que no bajara la guardia. Al darse vuelta, el monstruo se había levantado a toda su altura e intentó atacarla, pero Yui puso su bastón en su boca, lo que hizo que le rasguñara el brazo. En cambio, Elka le gritó que aprovechara la oportunidad para lanzar un ataque, así que lanzó una bola de fuego que lo hizo volar. Sin embargo, el monstruo seguía vivo, y Elka le dijo que lo rematara. Pero cuando dudó, Elka le explicó que en la guerra debe matar al enemigo, o ella y sus amigos corren el riesgo de ser
Mató, explicó que si quería proteger a los que amaba, tenía que ser capaz de quitar vidas, pero esa determinación era lo que le faltaba a Yui. Sus palabras hicieron que Yui recordara la batalla que tuvo lugar el día que llegaron, y mientras observaba, Elka usó su magia de hielo para matar al monstruo antes de irse. Luego fue a ver cómo estaba Yui, y después de curar su herida, le dijo que estaba mal por parte de Elka lanzarla repentinamente a una batalla real, pero Yui la defendió diciendo que ella lo había pedido. Thea explicó que Elka era dura con ella porque quería tratarla como a un igual, y luego preguntó por qué quería estar cerca de Setsu a toda costa, aunque sabía que eso la pondría en riesgo. Yui le dijo que era porque Setsu la había ayudado toda su vida, así que quería devolverle el favor convirtiéndose en alguien en quien él pudiera confiar. Thea le deseó buena suerte, y cuando salió de la habitación de Yui le dijo a Elka que estaba esperando afuera, que no se preocupara porque Yui era fuerte. Ella dijo que ya lo sabía, pero estaba preocupada de que si luchaba junto a ellos, podría enfrentarse a muchas situaciones peligrosas. Más tarde esa noche, Glenn encontró a Yui sola en una esquina, y cuando fue a hablar con ella, le dijo que dudar en quitar una vida era natural. Yui preguntó cómo encontró la determinación para luchar, entonces él reveló que prefería hacer sufrir a su enemigo en lugar de ver sufrir a las personas a su alrededor. Explicó que eso era lo que funcionaba para él, y le dijo que necesitaba encontrar lo que funcionaba para ella. Cuando Glenn la dejó sola, Yui se preguntó qué podía hacer para seguir siendo fiel a sí misma, aunque quisiera pelear. Durante su próxima sesión de entrenamiento, su magia de fuego brilló más intensa y fuerte, dejando un agujero en el suelo y sorprendiendo a todos. Esa noche, Yui llevó a Elka a la alcantarilla y le pidió que observara su determinación, así que esta vez, cuando el monstruo emergió, lo derribó con una gran bola de fuego. Elka estaba impresionada, pero Yui le hizo entender que ella no mató al monstruo, solo lo dejó incapacitado. Dijo que estaba decidida a nunca quitar una vida, pero se aseguraría de no perder nunca tampoco. Elka sonrió y dijo que eso era lo mismo que diría Setsu, pero le recordó que necesitaba una cantidad asombrosa de poder para lograr lo que pretendía hacer, así que Yui prometió hacerse más fuerte para proteger a todos los que le importaban. Días después, Glenn reunió a los estudiantes para anunciar que el rey había emitido un decreto y que pronto se dirigirían al continente demoníaco. Les dijo que se prepararan física y mentalmente antes de despedirlos. Los estudiantes abandonaron la sala del trono, pero Yui se quedó atrás y se unió a los amigos de Setsu en lo alto de las escaleras. Mientras tanto, en el continente demoníaco, Setsu y Levia se subieron a un carro, y mientras el carro avanzaba, Setsu le preguntó a Levia, quien estaba ocupada comiendo galletas, por qué estaba tan relajada. La diosa despreocupada le dijo que no tenían nada que hacer más que relajarse hasta que llegaran al continente bestial. Levia le recordó que una vez que bajaran del carro, ella estaría a cargo del barco, por lo que él no tenía derecho a quejarse. Cetus argumentó que la guerra había detenido a los barcos y preguntó por qué ella no podía usar magia de teletransportación para hacer el viaje más rápido. Sin embargo, Levia dijo que la magia de teletransportación era un problema, que llevaba años dominarla y requería una gran cantidad de poder mágico. Luego ella dijo que necesitaba ser compensada adecuadamente por ayudarlo y extendió su mano para recoger su caja de galletas. Sin embargo, el vagón se detuvo de repente y dos chicas demonio entraron en la parte trasera con ellos. Cuando Setsu vio a la chica mayor, se sorprendió, y cuando Levia preguntó si la conocía, Setsu llamó a la chica Yora Alice. La carreta continuó moviéndose y Setsu presentó a la chica como Alice Ephraim, explicando que viajaron juntos por un tiempo la última vez que él fue convocado, pero Alice afirmó que en realidad era su mejor estudiante. Aunque él lo niega, Alice le recordó que él le enseñaba los fundamentos del combate cada noche, lo que hizo que Levia preguntara en qué tipo de actividades nocturnas estaban involucrados. Antes de que él pudiera responder, la segunda chica los interrumpió, lo que hizo que Levia preguntara quién era ella. Entonces Alice la presentó como Amel, quien luego agregó que era su hermana pequeña. Luego, Alice preguntó dónde había estado durante los últimos 5 años, así que Setsu le explicó todo, y después de su historia, invitó a Alice a acompañarlo como en los viejos tiempos, pero ella rechazó la oferta diciendo que tenía un problema que resolver. Cuando Amel mencionó que era su culpa, Alice explicó que había estado tomando trabajos para derrotar monstruos como parte de su entrenamiento, y un día aceptó un trabajo para matar a un dragón para un pueblo. Mientras hablaba, tuvo un recuerdo de cómo conoció a Amel en el pueblo. Mientras compartían una comida, Amel reveló que no era de ese pueblo, pero el hombre al que llamaba hermano la había encontrado hace 2 años y la había acogido en su casa. Ella le dijo a Alice que desde que apareció el dragón no había visto a un hermano, así que estaba completamente sola. Después de escucharla, Alice le dijo que una vez que se resolviera el problema con el dragón, planeaba establecerse en el pueblo ya que estaba cansada de mudarse de un lugar a otro. Amel estaba tan feliz y se ofreció para ayudarla, así que tenían una relación de hermanas mayores bastante buena.
Temprano, de vuelta al presente, Zetsu preguntó si el dragón había matado al hermano de Amel, pero Alice dijo que no era el caso. Explicó que cada vez que el dragón atacaba, los aldeanos desaparecían, pero cada vez que el dragón se iba, no encontraban rastro de una lucha o batalla. Ella explicó además que, como pensaba que era un ataque normal de dragón, tomó una decisión valiente y desactivó las barreras para atraer al dragón y eliminarlo de una vez por todas. Pero cuando llegó el dragón, ella luchó con él, solo para que desapareciera cuando intentó ir tras él. Alice narró cómo regresó al pueblo, pero cuando llegó allí, los aldeanos restantes se habían ido y solo Amel permanecía, así que decidió llevársela con ella. Y así fue como se encontraron con Zetsu y Levia. Luego, ella le preguntó a Zetsu si la situación le sonaba familiar, pero él dijo que era la primera vez que oía hablar de un dragón secuestrador. Sin embargo, estaba dispuesto a ayudar, y como Levia también estaba a bordo, Amel estaba tan feliz que les dio las gracias, pero específicamente se refirió a Levia como señora Zetsu, lo que hizo que el dios se atragantara. A medida que continuaba el viaje, Levia inventó teorías tontas sobre cómo todos los aldeanos se habían convertido en zombies. Zetsu señaló que si ese fuera el caso, la aldea no estaría vacía, por lo que el listillo podría asumir que eran zombies de aire que se volvieron invisibles, demostrando una vez más que su cerebro estaba compuesto principalmente de agua salada. Luego Zetsu le pide que explique la implicación del dragón, a lo que ella responde diciendo que el dragón también era un zombie, y esto hizo que Cetus le golpeara la cabeza y le dijera al dios idiota que necesitaba drenar el agua de mar que afectaba sus procesos mentales lo antes posible. Levia no estaba lista para rendirse, así que luego supuso que probablemente era una sirena porque las sirenas eran conocidas por atraer personas a la muerte cantando. Sin embargo, Zetsu le recordó que el pueblo estaba en una montaña. Levia argumentó que la sirena podría ser una amante de la comida que vivía allí, y justo cuando empezaba a ver su punto, Amel señaló que las criaturas marinas tenían un olor particular. Cuando la miraron, ella se cubrió la boca antes de decir que el perfume a pescado podrido de Levia no era tan malo, haciéndola olerse. Ignorándolas a ambas, Zetsu dijo que el culpable era sin duda un extraterrestre, pero las chicas nunca habían oído hablar de ellos, así que les explicó que eran criaturas que venían de la luna en platillos voladores para secuestrar humanos. Antes de que pudiera completar su explicación, Levia le quitó de la cabeza inmediatamente la idea delirante de un bofetón. Levia preguntó entonces por qué el dragón no usó magia para hacer desaparecer a Alice, pero su carro se detuvo y el conductor les dijo que no podrían continuar hasta que el agua se calmara. Levia le pregunta a Alice qué haría después de llegar a la ciudad, entonces ella le dijo que volvería al pueblo para encontrar más pistas. Esto llevó a Zetsu a preguntar por qué el dragón seguía atacando una y otra vez, así que Levia supuso que podría haber sido atraído hacia ellos por la magia, y explicó que la magia densa atraía a los monstruos, así que si alguien intentara usar magia poderosa dentro de la aldea, los monstruos podrían ser atraídos por ella. Zetsu luego preguntó la probabilidad de que los aldeanos fueran transferidos usando magia de teletransportación, ya que asumían que la magia estaba involucrada. Su teoría era que el dragón apareció después de que la gente había desaparecido, por lo que no había señales de lucha. Con su explicación, Alice propuso que la única opción sería buscar al usuario de magia que debe estar cerca, por lo que Zetsu le dijo que le preguntara personalmente. Añadió que la magia de transferencia requería años de práctica, y hace 2 años Amel no estaba en el pueblo, así que era seguro decir que se tomó su tiempo para dominarla. Amel argumentó que era inocente, y Alice la defendió diciendo que ella también era una víctima. Zetsu le recordó que ella fue la que mencionó que los monstruos marinos tienen un olor único, lo que significaba que incluso con la habilidad de Levia para ocultar su poder, todavía podía notar que ella era del mar. Fue entonces cuando Amel se transformó de repente de una niña asustada a una dragona completa y los atacó, pero ellos esquivado. Zetsu y Levia la rechazaron, pero Alice, por otro lado, parecía decaída porque anteriormente se había enorgullecido de ser la mejor estudiante de Zetsu, pero no pudo resolver el problema justo frente a sus ojos. Zetsu la llamó, deteniendo su fiesta de autocompasión, y le dijo que se probara a sí misma, así que se lanzó al dragón. Zetsu la respaldó, y cuando el dragón resbaló, Levia canalizó agua en su espada, la cual usó para atacar al dragón, permitiendo a Alice apuñalarlo y destruirlo, haciendo que desapareciera en pequeñas bolas de luz. Más tarde, mientras Levia y Zetsu se dirigían por mar al continente de los hombres bestia, ella preguntó si Alice estaría bien sola, pero Zetsu le aseguró que con el dragón derrotado sabía qué hacer. De vuelta en el pueblo, Alice fue a la casa de Amel, y mientras miraba alrededor, escuchó la voz de Amel detrás de ella, lo que la sorprendió. Cuando se dio la vuelta, la vio de pie en la entrada con algunos monstruos detrás de ella. Amel reveló que había convertido a los aldeanos en muñecos mágicos porque necesitaban soldados mágicos para el guerra. Luego se presentó como Melior, la maestra de monstruos, un nombre que le dio Toma. Días después, en el continente de los hombres bestia, en la ciudad de Leport, una joven chica bestia, a la que los aldeanos llamaban Shironeko, pasaba por la ciudad cuando algunos aldeanos la detuvieron y le dieron algo de comida.
Artículos. Ella les agradeció, pero dijo que era demasiado, pero insistieron en que era lo menos que podían hacer para agradecerle por ayudar con las cadenas de suministro. Le recordaron que tenía que cuidar a su hermanita, así que Shironeko les agradeció y se dirigió a casa. Cuando finalmente llegó a casa, se encontró con su hermana, Mineko, que acababa de despertarse. Pero cuando se dio la vuelta para buscar algo, su hermana comenzó a toser, así que rápidamente tomó un poco de medicina y se la dio para que la bebiera. Mineko se disculpó, pero Shironeko la abrazó y prometió encontrar una manera de curarla. Mientras tanto, Setsu y Livia habían llegado al continente e intentaban conseguir un barco, pero el barquero les dijo que se largaran. Setsu incluso empeoró la situación diciendo que con gusto se subiría a la espalda del hombre para llegar a su destino. Así que el hombre lo llamó un hijo de perra grosero. Luego se volvió hacia Livia y le dijo que ella tenía que hacer el trabajo en su lugar, pero el dios del mar se había cansado de ser utilizado como un ferry. Entonces Setsu se disculpó por ser un idiota insensible, después de lo cual Livia le dijo que si le permitía descansar hasta el día siguiente, ella lo llevaría con gusto. Sin embargo, el barquero dijo que un bote estaría disponible para entonces, lo que enfureció a Livia. Para calmarla, Setsu sugirió que comieran algo y encontraran una posada para pasar la noche. En algún lugar de la ciudad, Shironeko fue a una tienda a comprar la medicina de su hermana y agradeció a la tendera, quien dijo que era lo mínimo que podía hacer por ella. La mujer le dijo entonces que tenía otro trabajo para ella y le entregó unos volantes, uno de los cuales tenía la foto de Setsu. Shironeko preguntó si era otro asesinato y la mujer le dijo que si completaba el trabajo le pagarían tan bien que nunca más tendría que trabajar. Shironeko estaba a punto de decir más cuando la puerta se abrió y Setsu y Livia entraron en la tienda. Así que rápidamente se escondió detrás del dueño y se cubrió con su capucha. El dueño les dio la bienvenida y les preguntó si buscaban un lugar para quedarse, a lo que dijeron que sí. Shironeko aprovechó la oportunidad para salir del lugar, pero se aseguró de echar un buen vistazo al 2. Más tarde esa noche, mientras cenaba con su hermana, Shironeko le informó que tenía un trabajo más por terminar, así que debería irse a la cama sin ella. En la posada, Setsu y Livia dormían profundamente cuando la dueña dejó entrar a Shironeko. Luego se coló en la habitación de Setsu, pero cuando lo atacó, se dio cuenta de que habían lanzado un hechizo de ilusión, y Setsu apareció detrás de ella antes de que la echara por la ventana. Cuando saltó, le preguntó si era una de las personas de Tomá, pero ella afirmó que no tenía idea de quién era, y que lo único que sabía era que tenía que quitarle la vida. Entonces Shironeko hizo una transformación parcial en bestia, y le lanzó una bola de fuego, pero Setsu la sorprendió cortándola a la mitad. Cuando ella intentó retroceder, él se abalanzó sobre ella y la lanzó contra un puesto, dejándola inconsciente. Cuando Setsu y Livia se acercaron a ella, notaron que estaba brillando, así que Livia preguntó si era magia de maldición, y Setsu lo confirmó. Cuando Shironeko se despertó, estaba de vuelta en casa, pero Setsu y Livia también estaban allí. Se levantó inmediatamente e intentó atacar, pero fue detenida por su hermana, quien dijo que Setsu la había encontrado inconsciente y la había llevado a casa. Shironeko sabía que eso era una mentira descarada, pero Setsu le indicó que se mantuviera en silencio. Le dijo que entendía que ella aceptaba trabajos peligrosos para ayudar a su hermana, pero dijo que su hermana no estaba enferma en absoluto. Luego se acercó a Minako y utilizó un hechizo de luz en su collar, lo que liberó un aura oscura, sorprendiendo a ambas chicas, por lo que Setsu explicó que era una maldición poderosa. Livia intentó hablar sobre Tomá otra vez, pero él la detuvo, diciendo que necesitaban encontrar una manera de salvar a Minako. Shironeko le suplicó que salvara a su hermana, diciendo que haría cualquier cosa que él pidiera si lo hacía, pero Setsu le aseguró que su hermana estaría bien. Él se volvió hacia Minako y le dijo que se acostara antes de invocar una espada que llamó glotonería, la cual ordenó devorar la maldición. Mientras lo hacía, el posadero lanzó una cuchilla hacia Setsu, pero Shironeko se puso delante de él y fue golpeado en su lugar. La mujer la llamó una vergüenza y dijo que se llevaría a Setsu con ella, pero Livia usó un hechizo de agua para apartarla. Le dijo que era de mala educación ignorar a alguien, así que Setsu preguntó si podía manejarla porque era muy fuerte. Livia le dijo que no olvidara quién era ella y procedió a luchar contra la mujer, quien creó clones de sombra e intentó atacar. Sin embargo, Livia usó agua de mar para destruirlos antes de dar el golpe final a la mujer. Luego le preguntó qué buscaba Tomá y prometió dejarla vivir si revelaba la información, pero la mujer dijo que rebajarse a suplicar por su vida estaba por debajo de ella. Shironeko se unió a ellos y preguntó por qué vivía una vida así, pero la mujer le dijo que era una patética débil que no podía llevar a cabo una tarea sencilla como acabar con un héroe acabado. Livia le dijo que cerrara su boca venenosa, pero ella se rió y reveló que el objetivo de Tomá era convertirse en un dios y destruir todas las especies del mundo. Aunque Livia afirmó que no era posible, dijo que nada era imposible para Tomá antes de romper una joya que la envolvió en una luz brillante, y cuando la luz desapareció, ella ya no estaba.
Shironeko miraba el lugar vacío con lágrimas en los ojos cuando Minako corrió hacia ella, y las dos hermanas se abrazaron mientras lloraban, mientras Setsu sostenía el collar de Minako y decía que era el mismo que Turan quería regalar a Desas. Al día siguiente, Livia se quejó de lo cansada que estaba mientras viajaban río abajo en un bote. Mientras hablaban, Setsu notó a Shironeko y Minako paradas al lado del río y pidió al barquero que se detuviera junto a ellas. Las dos chicas rogaron a Setsu que las llevara con ellos, diciendo que si iba a luchar, serían de gran ayuda. Pero Setsu primero se dirigió a Livia, quien asintió con aprobación, así que les dijo a las chicas que podían unirse a ellos. En Regdom, la capital de los hombres bestia, el rey estaba en una reunión con sus generales, quienes estaban en desacuerdo sobre su postura respecto a la guerra en curso. Mientras los generales discutían como viejas chismosas, el rey llamó la atención de Ro por un sonido que oyó y ella salió corriendo. Mientras tanto, fuera del castillo, Setsu intentaba convencer a los guardias de que conocía personalmente al rey, pero se negaron a dejarlo entrar. Shironeko y Minako intentaron ayudar, pero no sirvió de nada, y justo cuando Setsu decidió que iban a entrar, notó a Ro cayendo desde lo alto del castillo gritando su nombre. Ella aterrizó sobre los guardias, dejándolos inconscientes antes de abrazar a Setsu diciendo que lo extrañaba. Mientras lo abrazaba, ella soltó sus garras, pero Setsu fue rápido y la derribó. Ro dijo que no esperaba menos de su futuro maestro, pero Setsu le dijo que preferiría adoptar un zorrillo que ser su maestro. Mientras los dos discutían, Shironeko y Minako se preguntaban si Ro era la hija del rey bestia. Mientras caminaban lado a lado, Ro preguntó por qué no vino a verla cuando regresó y Setsu le dijo que había pasado mucho mientras le acariciaba la barbilla. Así que Minako les dijo que consiguieran una habitación, ya que sus hormonas alborotadas estaban asfixiando a todos. Antes de que llegaran a la puerta, esta se abrió de repente y un emocionado Regulus saltó sobre Setsu, quien lo volteó. Las chicas miraron asombradas porque no podían creer que su altivo y poderoso rey acababa de ser derrotado por un enclenque humano. Cuando Setsu miró dentro de la sala del trono, notó que los generales estaban inconscientes y dijo que algunas cosas nunca cambiaban. Trono. Dentro de la sala del trono, el rey declaró que tendrían un duelo y luego un banquete para celebrar el regreso de Setsu. Pero Setsu dijo que tenía asuntos urgentes que discutir con él. Regulus preguntó si era por la guerra entre demonios y humanos, así que Setsu explicó que Touma estaba detrás de eso y planeaba matar a todos. Regulus quería ir con él, pero Setsu dijo que Touma podría intentar causar problemas en el continente de los hombres bestia, así que necesitaba quedarse por si lo necesitaban. Luego Ro se ofreció como voluntaria para ocupar el lugar de su padre, pero cuando Regulus intentó protestar, Ryuga, el comandante del ejército de So Dorado, lo interrumpió. Dijo que los demonios y los humanos eran sus enemigos, y que ellos también estaban en riesgo de una invasión, por lo que no podían destinar gente para ayudar a Setsu. Regulus estuvo de acuerdo, pero le recordó que Setsu era su camarada, lo que llevó a Ryuga a preguntar si podían confiar en el llamado héroe que desapareció hace años. Ro defendió a Setsu, diciendo que era digno de confianza, pero Ryuga argumentó que solo porque había regresado no significaba que pudieran volver a como eran las cosas. Para resolver el asunto, Regulus decidió hacerlo a la antigua, así que Ryuga desafió a Setsu a un duelo, como es la cultura de los hombres bestia. Luego Regulus anunció que él oficiaría el duelo y que quien ganara se convertiría en el prometido de Ro. Setsu intentó explicar que no tenía planes de casarse con la agresiva tabla de surf, pero Ryuga le dijo que lo esperaría en la arena al mediodía del día siguiente. Más tarde en el día, Regulus se disculpó con Setsu por arrastrarlo a un duelo, pero explicó que era la única manera de convencer a los hombres bestia testarudos. Sin embargo, Setsu todavía no podía creer que lo hubiera echado bajo el autobús para complacerlos. Pero Regulus le dijo que si ganaba, obtendría apoyo militar y a Ro como bono. Esa noche, Ro fue a ver a Ryuga para hacerle entender que no tenía oportunidad contra Setsu. Ryuga dijo que lo sabía, pero su orgullo como hombre bestia no le dejaría retroceder. También reveló que tenía buenas posibilidades de luchar debido a la runa mágica tatuada en su brazo, que convertía la fuerte voluntad en fuerza, así que haría lo que fuera necesario para protegerla. Al día siguiente en la arena, Setsu y Ryuga se enfrentaron, y mientras luchaban, Ryuga usó una habilidad llamada garra voladora, pero Setsu la atrapó y se la devolvió. Luego le pidió a Ryuga que dejara de jugar y luchara de verdad, así que se puso en modo bestia, pero aún así no era rival para Setsu. Setsu luego le dijo a Regulus que diera por terminada la pelea y que lo dejara llevarse a Ro con él, pero Ryuga se sintió insultado por su actitud desdeñosa, lo que hizo que su runa brillara y lo llevara a enloquecer. Él atacó a Setsu, así que Livia le lanzó su espada, pero cuando le cortó el brazo a Ryuga le volvió a crecer. Ro corrió hacia ellos, pero Setsu la detuvo diciendo que si se acercaba demasiado sería peligroso. Ella dijo que debía derrotarlo como una orgullosa guerrera hombre bestia, así que Setsu aceptó luchar con ella. Antes de que pudiera invocar a Gluttony, la arena se llenó de niebla y la cabeza de Ryuga se desintegró y en su lugar apareció una ilusión de Touma.
Le dijo a Setsu que lo había echado de menos y continuó dándole un discurso entero, como un ex tóxico y obsesionado, sobre cómo cuando planeó acabar con el mundo solo dejaría a los dos. Ro lo interrumpió y cuando él trató de deshacerse de ella, Setsu lo detuvo, lo que solo hizo que Touma se enfadara por defender a una mujer baja y fea. Luego le informó a Setsu que Destinea había comenzado su invasión del continente demoníaco y le dijo que cuando llegara allí sería demasiado tarde antes de desaparecer. Después de que Touma desapareció, el cuerpo sin cabeza de Ryuga cayó al suelo y comenzó a llover. En la sala del trono, Regulus se disculpó con Setsu, pero le dijo que no era momento para ponerse sentimental y que regresaría al continente demoníaco para detener a Touma. Le prometió proporcionarle un barco para el viaje y enviaría a su ejército tras él. Mientras tanto, Ro aún estaba en la arena, así que Setsu fue a preguntar cómo estaba, y ella le dijo que no podía ponerse sentimental porque tenían asuntos importantes que atender. Hace 10 años, Setsu y Touma fueron convocados al reino de Destinea, y el rey declaró que eran salvadores enviados por Dios a su nación. La gente reunida en la sala del trono comenzó a llamarlos héroes, lo que hizo que Setsu los llamara locos. Él dijo que nunca acordó convertirse en su héroe, mientras los acusaba de alejarlos ilegalmente de sus vidas sin explicación alguna, esperando que los salvara como si fuera su deber. El rey preguntó cuál era su nombre, y él se lo dijo, mientras le daba una mirada muy desafiante. Más tarde, mientras Touma observaba a Setsu entrenar, le preguntó cómo podía estar tan tranquilo cuando todo a su alrededor era un manicomio. Setsu explicó que este mundo tenía magia, monstruos y demonios, así que necesitaban ser fuertes si querían sobrevivir. Touma admitió que tenía miedo de ir a la guerra, pero Setsu le dijo que necesitaban entrenar ya que no sabían cuán fuerte era su armadura de trama. Un día, Setsu le dijo a Touma que se iba a explorar el mundo para poder entenderlo mejor. Sin embargo, Touma admitió que todavía era un cobarde y no podía ir con él, pero prometió hacerse más fuerte. Setsu luego le dijo adiós antes de reunirse con sus amigos afuera del castillo para comenzar su viaje. Pasó el tiempo y Touma recibió el título de Héroe de Plata por sus logros en la batalla. Después de obtener su título, Touma lideró una incursión en un templo, pero antes de poder irse, una luz brillante lo iluminó desde el altar y una voz le dijo que los débiles no merecían existir. La voz dijo que podía ver en su corazón y conocía su verdadero deseo, lo que lo hizo darse la vuelta. La voz le dijo que podía concederle todos sus deseos y todo el poder que necesitaba. Entonces, completamente cautivado por la voz, extendió la mano y tomó el collar de la estatua. Lo siguiente que supo, se despertó para encontrar a sus soldados muertos a su alrededor, y mientras caminaba bajo la lluvia, un caballero se le acercó con noticias del tratado de paz. Mientras hablaban, un carro pasó junto a ellos y dentro estaban Setsu y sus amigos, lo que hizo que Touma se preguntara por qué estaba allí. Después de la firma del tratado de paz, Touma fue a hablar con Setsu, que estaba de pie en la muralla del castillo mirando hacia la ciudad. Le dijo a Setsu que estaba impresionado por su capacidad para terminar la guerra fácilmente, pero Setsu dijo que no fue el único que contribuyó a ello. Setsu le dijo que él también era importante, y cuando Touma intentó explicar que fue su promesa lo que lo mantuvo en marcha, Elka llamó a Setsu pidiéndole que se uniera a ellos. Setsu entonces se dio la vuelta para irse, pero Touma lo detuvo y dijo que como la guerra había terminado, deberían regresar a su mundo. Él dijo que había encontrado una manera de regresar, pero Setsu reveló que no estaba listo para volver, porque tenía mucho más por ver. Esto no le sentó bien a Touma, así que empezó a preguntarse por qué Setsu diría algo así, lo que permitió que la voz se metiera en su cabeza y lo corrompiera. Antes de que Setsu pudiera abrir la puerta, Touma anunció su plan de destruir todo lo que se interpusiera en su camino para estar juntos. No le dio a Setsu suficiente tiempo para reaccionar antes de atacar, pero Setsu fue lo suficientemente rápido y lo bloqueó. Touma se rió como un loco mientras luchaba contra Setsu, quien no entendía qué le había pasado, y a medida que la batalla se intensificó, ocurrió una gran explosión. Para cuando los amigos de Setsu llegaron al lugar, ambos habían desaparecido. Touma logró sobrevivir y terminó en el templo, pero estaba débil y al borde de la muerte hasta que la joya comenzó a brillar. Le mostró un laboratorio donde otros estaban siendo utilizados para experimentos, así que decidió salvarlos ya que eran similares. Entonces Touma atacó la instalación, los liberó a todos y les pidió que lo ayudaran a destruir el mundo. De vuelta en el presente, después de aparecer ante Setsu en el continente de los hombres bestia, Touma dijo a sus amigos que era hora de acabar con el mundo y convertirse en dioses. Mientras tanto, los barcos del ejército de Distinia estaban en camino al continente demoníaco, y su general recordó a los soldados que era la orden de su rey luchar en la guerra. Una vez que aterrizaron, la batalla comenzó por completo, con cada lado haciendo su mejor esfuerzo para dominar al otro. Pero el ejército humano logró romper las defensas de los demonios y entró en su campamento. Glain ataca desde el flanco y Thea aconseja a los estudiantes que no persigan a los enemigos heridos o en fuga, mientras Elka les dice que esperen a que el enemigo concentre su atención en el frente antes de cargar. Cuando ella y Thea atacaron, los estudiantes dudaron porque era su primera batalla, pero finalmente reunieron el valor y lucharon contra los demonios.
Una de las estudiantes se asustó, y justo cuando estaba a punto de ser atacada, Yui la salvó usando magia de fuego. Mientras animaba a la chica, notó a un grupo de estudiantes intentando matar a un soldado herido, pero intervino, diciendo que no era aceptable matar a alguien que no podía defenderse. Justo entonces, escuchó una risa antes de que círculos mágicos aparecieran en el cielo, y de ellos los soldados mágicos acorazados descendieron. La última en salir fue una poseída Alice, quien no perdió tiempo en atacar a los humanos, haciendo que los demonios pensaran que eran refuerzos hasta que los atacaron también. Después de que Glenn derribó a los soldados, se dio cuenta de que parecían contener personas, y mientras reflexionaban sobre la situación, se dieron cuenta de que era Alice quien luchaba contra ellos. Cuando Melior se unió, Elka exigió saber qué le había hecho a Alice, así que ella explicó que debido a que era poderosa, la convirtió en una muñeca. Ella ofreció convertirlos a todos en muñecos también, y Elka intentó atacarla, pero ella controló a Alice, así que las dos chicas se enfrentaron. Melior entonces cortó su muñeca y usó su sangre para crear monstruos que envió tras Thea y Glenn. Elka usó su magia de hielo para eliminar a uno de los monstruos. Glenn usó su espada para atacar, y Thea usó hechizos mágicos antes de que Yui se uniera a ellos. Molesta porque pudieron vencer a sus monstruos, Melior ordenó a Alice que los matara, pero Glenn la enfrentó y la dejó inconsciente. Luego Elka atacó a Melior y pudo apuñalar su órgano mágico, pero ella no murió, lo que les hizo tener una expresión de confusión. Entonces Melior explicó que su cuerpo había sido modificado, por lo que tenía un órgano mágico extra. Luego usó un hechizo llamado Limit Break para invocar a una quimera de 3 cabezas, tras lo cual saltó sobre una de las cabezas y fusionó su cuerpo con ella antes de atacarlos. Se apartaron rápidamente, pero cuando la quimera atacó con un aliento de fuego, Thea y Yui protegieron a los demás con escudos mágicos. Pronto, Thea cayó cuando su poder mágico se agotó, y mientras la quimera se preparaba para otro ataque, Alice apuñaló a Melior. Luego la abrazó al recordar los buenos momentos que pasaron juntas, hasta que la fuerza vital salió de ella. Más tarde, Glenn le explicó a Elka que aunque las heridas de Alice eran graves, la magia curativa estaba funcionando en ella. Mientras Thea les pidió que descansaran un poco, un brazo sombrío surgió del río y apareció el hombre con el que Setsu luchó durante la boda de Desas. Yui les dijo que iba a pelear con él, así que todos intentaron detenerla, pero ella argumentó que si Setsu estuviera en su lugar, él pelearía. Thea decidió apoyarla, aunque Elka le advirtió que no perdiera. Pero antes de que la pelea pudiera comenzar, Setsu hizo una entrada dramática. Se volvió hacia sus amigos y les dijo que todo estaba bien, lo que hizo que una emocionada Yui se emocionara y saltara sobre él. Cuando se bajó de él, Setsu se disculpó por regresar tarde, pero Yui dijo que estaba bien y le pidió que se parara atrás con él. Otros. El hombre sombra dijo que había estado deseando pelear con él desde su última batalla y se quitó la capa, lo que hizo que Setsu confesara que pasó la prueba de vibra de villano, pero el hombre le dijo que era mucho más poderoso que antes. Setsu desenvainó su espada, pero miró hacia atrás a sus amigos, quienes estaban siendo protegidos por el escudo mágico de Yui. El hombre preguntó por qué se preocupaba por los insectos insignificantes, a lo que respondió diciendo que los insectos seguían siendo sus amigos, así que los protegería antes de atacarlo. Mientras tanto, Kuroinu estaba golpeando a algunos soldados cuando Shironeko intentó hablar con la parte buena de su ser, pero ella se rió en sus caras y ridiculizó su intento de charla sin jutsu. Luego declaró que destruiría su hermandad y las atacaría, pero las chicas lograron resistir contra ella. Cuando cortó a Minako, Shironeko aprovechó la oportunidad para darle una patada en las rodillas mientras Minako golpeaba su estómago. Las chicas pensaron que todo había terminado hasta que ella creció extremidades extra y confundió a Minako con una botella de ketchup mientras la apretaba hasta matarla. Luego envió a Shironeko volando antes de activar su límite final mientras intentaba acabar con ellas. Les dijo que la hermandad era una maldición, pero Shironeko argumentó que ella era la única persona que pensaba que era una maldición. Ella se molestó e intentó atacarla, pero Shironeko logró llegar a su hermana y cuando se tocaron las manos se fusionaron en una. Kuroinu seguía burlándose de ellas, pero las hermanas pasaron corriendo junto a ella, revelando que no tenía ninguna oportunidad contra su forma fusionada. Sin embargo, ella saltó hacia atrás y creció más extremidades antes de atacar, pero las hermanas comenzaron a girar y cortaron la mayoría de sus brazos, lo que la hizo caer al suelo. Pero ella se negó a rendirse porque no quería que su poder de hermandad se extendiera más. Kuroinu intentó atacar de nuevo, pero las hermanas la golpearon y esta vez se quedó en el suelo. Y cuando se separaron, Shironeko le pidió que se uniera a su hermandad, así que simplemente se desmayó ya que era una mejor opción. Mientras tanto, uno de los aliados de Toma atacó el campamento del demonio, y cuando se quitó el manto se parecía a un miembro del reino Newkama, y reveló que su nombre era Virdos. Los soldados estaban demasiado sorprendidos para atacar de nuevo, pero Ro saltó sobre sus cabezas y le dio un puñetazo en la cara, después de lo cual les dijo a los soldados presentes que se retiraran. Cuando se fueron, Virdos le aconsejó que abriera un lugar, ya que golpeaba como un bebé, y de hecho, confirmó que sus brazos podrían ser más duros que el vibranium.
Birdos admitió que estaba hecho de hierro y dijo que los humanos fueron los que lo crearon. Explicó cómo Toma lo salvó, y esto solo la enfureció, ya que ella llama a Toma un loco que quería la destrucción del mundo. Birdos dijo que no había nada de malo en eso y le dijo que todos morirían, tal como lo hizo Ruga. Esto enfureció a Ro, así que lo pateó y se lastimó la rodilla en el proceso, pero cuando activó sus poderes prometió que seguiría golpeándolo hasta que se rompiera. Birdos entonces desató sus verdaderos poderes y disolvió su cuerpo en pequeñas moléculas, que se convirtieron en bolitas de hierro. Mientras Ro miraba, las bolitas la golpearon desde todos los ángulos, haciéndola toser sangre y caer. Birdos creyó que ella estaba muerta y se dio la vuelta para irse, pero Ro se levantó y se cargó antes de atacarlo. Birdos fortaleció su cuerpo mientras Ro le lanzaba golpes, pero no esperaba que ella rompiera su defensa y causara daño. Luego, él produjo púas de su cuerpo y la atravesó, pero Ro las rompió antes de golpearle el estómago y caer al suelo. Aunque Birdos la llamó tonta, usó su poder para curarla, y cuando Ro se dio cuenta de lo que había hecho, le preguntó por qué la había salvado. Intentó explicarse, pero estaba demasiado débil y cayó, así que ella le preguntó por qué trabajaba para Toma, y Birdos dijo que era porque le gustaban los chicos guapos. La pelea entre Setsu y el tipo de la sombra continuó, y él intentó atacar a Setsu después de usar sus sombras para inmovilizarlo. Sin embargo, Setsu lo bloqueó y lo empujó hacia atrás, lo que hizo que el hombre preguntara por qué era ridículamente poderoso, pero Setsu le dijo que se rindiera y llamara a Toma. El hombre se rió y activó Límite Romper, que cubrió su cuerpo en armadura antes de cargar hacia Setsu. Mientras luchaban, la armadura absorbió los ataques de Setsu, lo que le permitió golpear a Setsu y enviarlo volando. Setsu se levantó y canalizó su energía en su espada antes de atacar al hombre, rompiendo su armadura, y la espada se rompió. Pero aún así, él cargó contra Setsu, quien lo llamó un tonto y le dio el golpe final. Mientras tanto, Toma, que estaba en camino al castillo de Desaz, pronto se dio cuenta de que todos sus aliados habían sido derrotados, pero decidió terminar las cosas de una vez por todas. Livia corrió a la oficina de Desaz, y mientras los dos discutían cómo las mareas de la guerra estaban cambiando a su favor, Toma entró diciendo que la guerra nunca terminará mientras él esté vivo. Al mismo tiempo, Setsu llegó al palacio y corrió a ver cómo estaban sus amigos, lo que hizo a Toma sentir celos, pero creía que todo cambiaría cuando solo quedaran ellos dos. Setsu entonces cargó contra Toma, quien igualó su golpe con su espada, y mientras luchaban, Toma lanzó un rayo a Setsu, y cuando rompió el techo y agrietó el cielo, Livia admitió que estaban en un nivel diferente. Luego Setsu le preguntó a Toma si había terminado de calentar, entonces Toma lo atacó de nuevo con algunas ráfagas de energía que Setsu desvió con su espada. Toma flotó detrás de él y usó su espada para lanzar más ataques. Sin embargo, Setsu no pudo esquivarlos a tiempo y fue golpeado. Toma lo molestó diciendo que estaba oxidado, así que Setsu decidió ponerse serio. Los dos cargaron el uno contra el otro de nuevo, pero Setsu desarmó a Toma y luego dejó caer su espada antes de darle un puñetazo en la cara. Toma contraatacó y empujó a Setsu antes de que transformara su espada en un arma enorme, la cual dispara y crea un agujero en la pared de la montaña, sorprendiendo a Setsu, quien ahora está más decidido a detenerlo antes de que pueda usarla en otro lugar. Setsu cargó contra Toma antes de echarlo del castillo, y mientras flotaban en el aire, Toma intentó golpearlo, pero no pudo, así que transformó el arma en una ametralladora y siguió disparando a Setsu, quien luego invocó a Glotonería, que devoró el ataque antes de canalizar energía en sus espadas y enviarla hacia Toma. Justo entonces los amigos de Setsu llegaron y él les dijo que se alegraba de que todos estuvieran a salvo, pero Toma se enfadó al recordar que Setsu lo había dejado para salir con los amigos que había hecho. Mientras cargaba su energía mágica, Setsu se dio cuenta de que la energía no venía de Toma y recordó que fue de la misma manera la primera vez que habían peleado. Toma luego declaró que resolvería todo y decidió sacrificar su vida para ganar más poder. Cuando se calmó, su arma había cambiado y Setsu se dio cuenta de que había usado límite. Pausa. Toma empezó a disparar a Setsu, pero él los esquivó todos, así que apuntó su arma a los amigos de Setsu. Setsu logró usar Gluttony para absorber la mayor parte del ataque, pero algunos cayeron hacia sus amigos. Por suerte, lograron crear una barrera mágica que los protegió de las explosiones. Setsu luego lanzó tajo tras tajo a Toma hasta que rompió su arma, después de lo cual pudo cortarlo. Cuando Toma cayó, vio destellos de su vida con Setsu y su ira lo consumió aún más. Cuando la luz se disipó, estaba flotando al lado de un cañón más grande, que disparó a Setsu. La fuerza de la explosión derribó a Setsu, lo que hizo que Toma pensara que finalmente lo había vencido. Sin embargo, Setsu se levantó y encerró a Toma en una barrera dimensional, lo que hizo imposible usar su arma. Setsu luego apuñaló el suelo, levantando las piedras, causando que Toma se pusiera nervioso, así que le recordó que prometió protegerlo. Pero Setsu no movió un músculo para ayudarlo.
Cuando Toma abrió los ojos y se dio cuenta de que todavía estaba vivo, le preguntó a Setsu por qué no lo mató. Entonces Setsu le explicó que planeaba hacerle volver en sí al usar su espada para eliminar la maldición que lo estaba controlando. Setsu le recordó que prometió protegerlo, y aunque Toma afirmó que había hecho muchas cosas malas, Setsu reveló que quiere que él asuma la responsabilidad de sus pecados. Un tiempo después, Setsu bajó a la celda de Toma con Desas y Regulus. Le informaron que su castigo era usar su magia para transportar a los estudiantes de regreso a sus hogares. Toma estaba sorprendido, así que Desas explicó que hacer eso agotaría su magia y lo convertiría en un humano regular. Setsu sugirió que fuera con los estudiantes y comenzara de nuevo en su mundo, pero Desas dijo que la única razón por la que lo dejaban ir libre era porque Setsu había hablado con ellos. Más tarde, Toma hizo lo que se le indicó y usó su magia para transportar a los estudiantes de regreso a casa. Esa noche, Setsu le preguntó a Toma por qué no fue con los estudiantes, y él le respondió que era porque quería expiar sus pecados viajando por el mundo que una vez intentó destruir para poder ver cómo ayudar. Luego, Setsu le deseó buena suerte y los dos se separaron. Fuera del castillo, Setsu se despidió de su amigo y una llorosa Elka le suplicó que la llevara con él, pero Tea le recordó que tenían mucho trabajo que hacer. Pronto, Yui se unió a ellos y Setsu le preguntó si estaba segura de que quería viajar con él. Yui le dijo que decidió quedarse siempre a su lado y tenía la intención de hacerlo, así que los dos se pusieron en marcha juntos y viajaron a diferentes palacios. Si has llegado hasta aquí, confundamos a los falsos fans comentando Isekai Ho. También, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.